Bueno, y cuando hablamos de begonia siempre tenemos como esa premisa de como esos pelitos también. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les quiero hablar específicamente y únicamente de esta hermosa begonia. Como pueden ver, la cantidad de flores que tiene es impresionante. Me encanta esta plantita por su capacidad decorativa, tanto sus hojas como sus flores, así que les quiero enseñar o compartir cómo es que la cuido, el sustrato, ubicación, riego. A pesar de que es una begonia, considero que es muy fácil de cultivar, así que sé que les va a encantar esta begonia, se van a antojar y si tienen la posibilidad sé que la van a incorporar a su jardín porque es muy bonita y ahora que conozcan los cuidados, sé que se van a enamorar mucho más de ella, así que espero me acompañen a lo largo de este video. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta y ahora sí, bienvenidos. Bueno, y cuando hablamos de begonia siempre tenemos como esa premisa de que es una planta complicada, seguramente me va a costar mucho tenerla aquí en el jardín, tengo que dedicarle mucho más tiempo para que no se vaya a morir, para tener éxito con ella. Y es verdad, con ciertas plantas es realmente cierto, pero con este tipo de plantitas me encanta porque es muy fácil. No he hecho mucho por ella y miren la cantidad de flores que tiene en este momento. Y bueno, ya para adentrarnos un poquito más en el tema, les quiero hablar del sustrato. Utilizo un sustrato universal que se lo puede aplicar para cualquier planta. En especial lo que más me gusta utilizar es abonos orgánicos para preparar el sustrato. Puede ser compost, humus de lombriz, cualquier abono que ustedes tengan a disposición lo pueden aplicar para preparar el sustrato. Y eso es únicamente lo que hay que tener en cuenta con el sustrato. Ya para el riego, que va muy de la mano del sustrato, porque tenemos una gran cantidad de abono orgánico, porque utilizamos una gran cantidad de abono orgánico, entonces esto hace que retenga mucho más la humedad en el sustrato. Entonces tenemos que tener en cuenta que no vaya a estar encharcado el sustrato, porque eso sí la afecta. Es una planta resistente, pero también se ve afectada por el exceso de humedad. Le gusta que el sustrato permanezca húmedo por un largo tiempo, entonces entre riego y riego no permitir que el sustrato se seque completamente. Además, en la época de floración, si dejamos que el sustrato se seque completamente, va a empezar a caerse sus pétalos, la floración no va a durar. Estar un poquito más pendiente en esa época de floración. Por ejemplo, en esta época que está tan florecida, tiendo a regarla un poquito más, pero tampoco en exceso. Y siempre estoy revisando así cada vez que la voy a regar que el sustrato esté húmedo para volverlo a regar, o esperar un poquito más, o simplemente la cantidad muy poquita. En esta etapa sí estoy un poquito más pendiente del riego. En ocasiones riego un riego abundante, en ocasiones un poquito menos, entonces depende también de las condiciones del sustrato y de la etapa en la que esté la planta. Por ejemplo, cuando apenas sembramos, el sustrato, como es una planta pequeña aún, no va a necesitar tanta cantidad de agua, entonces ahí es donde debemos de regar poquitas cantidades y eso no lo va a agradecer la planta. Además, vamos a tener más probabilidades que crezca una planta sana, resistente y mucho más frondosa. Si por el contrario el sustrato está súper húmedo, entonces esto va a impedir que la planta absorba los nutrientes de una manera eficiente, impidiendo que se desarrolle adecuadamente la planta. Bueno, ya hablamos del sustrato, del riego. La ubicación también es súper importante y lo he podido vivir en carne propia con esta planta porque tenía como quería incorporar nuevas plantitas en mi habitación y mi habitación es súper calurosa, entonces en estas épocas de verano hace muchísimo más calor, así que sembré esta plantita para colocarla en mi habitación y fui muy paciente, estuve ahí batallando muchísimo con ella y no miraba ningún proceso, incluso estaba en una materia mucho más pequeña y
solamente estaba el esqueje, no se moría el esqueje, pero notaba que sus hojas cuando hacía muchísima calor empezaban a adormilarse, entonces no era como ese ambiente ideal para ella. Y aquí donde está ubicada es un ambiente simplemente cubierto por un techo y muy bien aireado, muy fresco por la sombra de algunos árboles de aquí de la casa. Entonces es un ambiente completamente diferente al de mi habitación. Y entonces decidí cambiarla y dejarla aquí en este ambiente. Y empezó a sacar nuevas hojas, miren, ya está mucho más frondosa. Y también empezó su etapa de floración y me encanta verla así como está. Quería volverla a llevar a mi habitación, pero dije que no es conveniente que lo haga porque seguramente sus hojas se van a resentir mucho. Ellas necesitan como un ambiente fresco, que es ideal aquí, es muy fresquito. En este momento está haciendo mucha calor, pero aquí se siente un ambiente muy fresco, es muy ventilado, entonces eso les favorece a ellas. Bueno, la fertilización también es importante con estas plantas y a mí en lo particular me gusta fertilizarla a esta más que todo con abonos orgánicos. Como les decía, aplico una gran cantidad de abonos orgánicos cuando preparo el sustrato y durante la floración también aplico una gran cantidad de abono orgánico. Después, cuando la floración termina, también fertilizo con abonos orgánicos. Ya es una planta que me acompaña ya desde hace mucho tiempo y ha florecido, se las he compartido en varios videos, ha florecido mucho. Floreció, descansó, floreció, descansó, volvió a florecer, descansó. Entonces la siguiente floración ya no fue tan abundante, entonces decidí cambiar el sustrato y dejé el esqueje más bonito, solo dejé uno y se convirtió en esta hermosa planta así de frondosa. Entonces desde que sembré ese esqueje hasta este momento es la primera floración que me regala y no la he abonado con abonos inorgánicos. Le apliqué abonos orgánicos ahora que estuvimos fertilizando todas mis plantas, que eso fue hace unas 2 semanas si no estoy mal. Entonces toda esta floración que obtengo en este momento es simplemente por un buen sustrato, un correcto riego y utilizar abonos orgánicos. Simplemente con eso obtuve esta floración abundante de esta planta y obviamente está en una matera no tan profunda, muy amplia, entonces por eso se convierte en una planta frondosa y permite que salgan muchos tallos y de esos tallos obtener esta floración tan bonita. Son flores pequeñas, pero la cantidad de flores que tiene compensa el tamaño de otras begonias como las begonias tuberosas, por ejemplo. Entonces es muchísima la cantidad de flores que nos regala, además son muy decorativas, ese color crema es bastante bonito, sus tallos peluditos también, sus hojas tienen varios pelitos. Me parece que una hoja como de terciopelo es bastante bonita y el embés también es muy decorativo, ese color vino tinto que tiene es bastante bonito. Entonces, si no tenemos la posibilidad de que florezca nuestra plantita, tenemos como esa segunda opción, que es esa decoración que nos regalan las formas y el color de sus hojas, y también como esos pequeños vellitos que tienen son bastante bonitos. El mantenimiento que le hago a esta planta en especial simplemente consta en retirar esas hojas que ya van terminando su ciclo. Por ejemplo, por aquí hay varias y lo que hago es como recorrer hasta encontrar la base del tallo y ahí arrancar la hoja para que no me vaya a quedar con los tallos así apuntando, no sé, es tan bonito. Y también porque elimino completamente todo lo que compone la hoja, entonces de esa manera sigue floreciendo, no se decae tanto la planta y eso es como todo el mantenimiento que hago. También en cierto momento cuando veo que la planta está como ya decayendo, lo que hago es porque ya floreció mucho, lo que hago es retirar algo de sustrato y lo reemplazo por sustrato nuevo o abono orgánico y eso es todo. Y cuando ya han pasado varios
varias floraciones y ya veo que la floración va disminuyendo cada vez más. Entonces lo que hago es retirar completamente la planta. Elijo uno o máximo dos esquejes, los más bonitos, los que tienen las hojas mucho más grandes, y vuelvo a sembrar como si sembrara por primera vez. Utilizo el mismo sustrato y de esa manera no pierdo la planta y mantengo una planta frondosa, sana, resistente y con una floración abundante. La reproducción también es muy fácil, la podemos hacer por división de mata, esqueje, y la podemos sembrar en el mismo sustrato que utilizamos para sembrar esta begonia, nada más ni nada menos. Entonces es muy fácil de propagar. Lo único dificultad que sí se puede evidenciar durante los primeros días que la planta va aprendiendo es el exceso de humedad. Son susceptibles al exceso de humedad en el sustrato, entonces eso tener en cuenta. La podemos cultivar en climas fríos, templados, un poquito cálidos, pero que tengan muy buena ventilación. De lo contrario, el crecimiento va a tardar mucho más y la floración va a ser muy mínima y en algunas ocasiones ausente. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta si vamos a cultivar esta plantita tan bonita que me encanta como está. Y otra desventaja también, si viven en lugares abiertos donde hace muchísimo polvo, por ejemplo, este es mi caso, sus hojas son muy difíciles de limpiar porque no son lisas como los anturios u otras plantas. Se dificulta un poco limpiarlas porque tienen como estos bordes un poco robustos, como esos pelitos también impiden hacer una limpieza fácil y no se nota tan bonita las hojas en comparación si está en un lugar donde no hace mucho polvo. Las podemos tener un poco más limpias y si tienen las condiciones, el espacio, les recomiendo que consigan esta planta. Es demasiado bonita. Y si ya la tienen, que disfruten al máximo de esta hermosa begonia. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les sea útil, que lo puedan aplicar con sus plantas, en especial con estas begonias. Si por casualidad tenían algún inconveniente, que hayan identificado dónde están fallando o cuáles son esos factores que pueden mejorar para conseguir una floración abundante y una planta mucho más frondosa y que la puedan mantener en el tiempo, que no simplemente florezca y muera, sino que la puedan tener mucho más. Eso también es algo que nosotros siempre queremos tener con nuestras plantas, que no simplemente nos florezcan, nos den una floración abundante y luego mueran, sino que poderlas conservar. Espero les sea útil este video y les agradezco que me acompañen una vez más. Últimamente he estado grabando aquí en este lugar porque es muy fresco, está haciendo bastante calor, pero ya quiero empezar a trabajar en un proyecto que me hace mucha ilusión, así que los invito a que estén pendientes de mis videos. Antes de despedirnos, los invito a suscribirse al canal, a dejar un comentario, un me gusta, y a todos ustedes, gracias por estar aquí.